conciencia se diluye por efecto de la llamada industria de la conciencia, que la vamos a ver posteriormente. Es decir, estos artistas se han adelantado a su época. Para Adorno eso es la demostración del gran arte, el adelantarse a la época, el ser precursores en mostrar problemas. Por eso es que yo, permítanme un paréntesis administrativo, les voy a mostrar, pero recién en la sesión final, algunas imágenes de la estética adorniana y al mismo tiempo algunas imágenes simplemente informativas sobre la Escuela de Frankfurt. Vamos a dedicar la segunda parte de la última sesión de este curso a ver imágenes. Cada imagen vale 1000 palabras, como dice la propaganda, para que no sea tan aburrido como hasta ahora y ustedes por lo menos vean algo ilustrativo sobre este pensamiento. De todas maneras, estimado público, lo importante para Adorno, y por eso es tan popular entre literatos, en las carreras de literatura, hasta hoy sigue siendo el pensador más importante de la Escuela de Frankfurt, porque él cree que la función del arte y de la literatura es adelantarse a los análisis de filósofos, sociólogos, politólogos, etc. Y me parece que en cierta manera tiene razón. Es decir, mucho antes de que la crítica a la burocracia se haya vuelto algo usual, sobre todo ante los excesos de la burocracia, por ejemplo, soviética en los países de las democracias populares, Kafka, quien murió por 1920 y tantos, Kafka mostró, estimado público, el enorme poder de la burocracia y sobre todo la extrema indefensión, o sea, el estado realmente indefenso del individuo como ser individual frente a las grandes maquinarias del Estado. O, por ejemplo, mostrar como Beckett que el ser humano siempre espera algo. O sea, la esperanza es algo que no podemos dejar de tener. Según Dante, a la entrada del infierno está la frase más horrible que puede escuchar un ser humano, y es: el que traspase esa puerta deje toda esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Para las damas aquí presentes les recordaré la caja de Pandora. Cuando Pandora, por un error, abrió la caja donde estaban los males del mundo, estos males como plumas se expandieron por todo el mundo, los males, y solamente quedó un mal en la caja de Pandora: la esperanza. Es un mal porque nos obliga a creer que todavía hay alguna solución. La esperanza no nos permite ver claramente. Esta imagen la vamos a ver todavía porque es muy utilizada por algunos otros exponentes más jóvenes de la Escuela de Frankfurt. Termino esta breve introducción a 3 estudios sobre Hegel, estimado público, mostrando sobre todo el gran aporte de Adorno, que es mostrar las incongruencias de la filosofía clásica, por ejemplo en el caso de Hegel, mostrando esas incongruencias a la vista de la realidad. Hegel creyó, estimado público, que el Estado prusiano, por ejemplo en los últimos años de su vida, Hegel murió en 1831, que el Estado prusiano era algo positivo, era, mejor dicho, una especie de paradigma, algo ejemplar, porque el Estado prusiano era la racionalidad moderna encarnada en un aparato estatal. O sea, Hegel tenía una opinión muy positiva del Estado prusiano. Y como filósofo, según Adorno, debería haberse dado cuenta que no era tal, que el Estado prusiano, en comparación con Gran Bretaña o Francia, era un Estado atrasado,
era un Estado donde no había juego libre de partidos, no había elecciones, no había constitución, estimado público. O sea, era un Estado que estaba mucho más atrás del desarrollo de Francia, Holanda, Gran Bretaña, etcétera, o los países escandinavos, hacia 1831. Y pensar que ese Estado era la culminación de la razón histórica es evidentemente una equivocación. Pero es una equivocación que tiene que ver con la filosofía hegeliana. O sea, no es una equivocación casual. Por lo tanto, ¿qué nos muestra Adorno en este breve, es hermoso y breve el texto? Nos muestra, estimado público, la imposibilidad de tener un referente que sea 100% aceptable. Ni Hegel, ni Marx, ni ninguna concepción histórica nos satisface completamente, porque todos fracasan ante esa labor gigantesca que es el análisis de la realidad. Hasta espíritus tan preclaros como Hegel son engañados, porque todos queremos ver algo positivo en la realidad. No es que Hegel haya sido un tonto, no es que Hegel se haya corrompido por dinero, nada por el estilo, dice Adorno. Simplemente él no podía tolerar un mundo donde no esté la razón encarnada en algo concreto. O sea, él no podía dejar de pensar que Prusia, no, país donde él era catedrático, que Prusia tuviese algún rasgo positivo. No podía abandonar esa idea, sin abandonar uno de los principios de su panlogismo. O sea, que la razón histórica se encarna cada tanto tiempo en cierto tipo de régimen o en modelos concretos. O sea, la filosofía misma hegeliana, la idea de que la razón en el fondo domina el mundo, la frase es de Hegel, la razón domina el mundo. Esa idea lleva naturalmente a pensar que esa dominación de la razón tiene que tener una contraparte práctica. Y uno se autoengaña porque hasta el filósofo más inteligente cree que el terruño propio es la encarnación de ese principio racional filosófico histórico. O sea, no es que Hegel se haya corrompido por dinero, no recibe nunca nada más que su modesto sueldo o algo así, sino que su propia filosofía lo llevó a creer que tenía que haber una representación empírica, real, de la concepción estrictamente racionalista de la historia. Y qué más, como les digo, pensar que el suelo mismo donde uno está es la encarnación de las virtudes positivas. Entonces, lo que tenemos que aprender, según Adorno, es algo triste, es algo deprimente. Hasta los filósofos más ilustres se equivocan. Y se equivocan por la cualidad intrínseca de su pensamiento, no necesariamente por cuestiones extrínsecas. De aquí, estimado público, antes de la pausa, veremos el otro elemento que se deriva de esta crítica severa a los grandes pensadores sistemáticos. Adorno cree, estimado público, que lo fragmentario, lo particular, debe tener prioridad sobre lo sistemático, sobre lo completo, sobre lo totalitario. La gran frase de Hegel, que Adorno cita críticamente a menudo, o sea, lo completo, el conjunto es lo razonable, a esa frase Adorno le ha contrapuesto una de su creación, o sea, lo concreto, lo complejo, el conjunto, eso es lo falso. O
sea, el mundo en su totalidad, podemos decir, está falsamente organizado. En lugar de pensar como Hegel que el mundo es racional, que sigue una lógica discernible para nosotros y concordando con la razón histórica, Adorno dice la totalidad en el mundo, o sea, el régimen actual, la modernidad ha resultado ser lo irracional, lo falso. Aquí tenemos el núcleo, estimado público, de toda la filosofía adorniana posterior. Reitero, porque es una frase que he repetido en varios textos: el todo es lo falso, en contraposición a el todo o el conjunto de Hegel, que es lo verdadero, lo racional. Entonces, él lo que trata es de salvar lo fragmentario, o en la terminología adorniana, lo no idéntico. Él está en contra de subsumir todos los fenómenos del mundo en una sola explicación. El enemigo de creer que todo puede ser explicado en el fondo por una gran concepción filosófica. Es naturalmente el intento de rescatar el valor para Adorno supremo de lo parcial, de lo fragmentario, de lo no idéntico sobre lo idéntico, sobre lo total. Como ven ustedes, es una tendencia muy clara contra Hegel y contra Marx. Es decir, las explicaciones que tratan de abarcar todo, esas no hacen justicia a los fenómenos particulares. Reitero esto antes de la pausa, porque todos los comentaristas posteriores de Adorno creen que es el núcleo de toda su filosofía, el rescate de lo no idéntico, o sea, el salvar, el preservar lo fragmentario, lo particular, etcétera, contra las grandes tendencias de la filosofía, de la política o de la historia. Como aquí son las 4:30, estimado público, haremos ahora una pequeña pausa y vamos a seguir un poquito con esta obra y luego vamos a seguir con la dialéctica negativa, que es, en términos simplemente de tamaño, la obra mayor de Adorno.